Bueno, buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Son las 6:01 de la tarde. Voy a esperar unos 5 minuticos a ver si se conecta algún estudiante para dar inicio al primer CIPAS del curso Mega Tendencias de Mercadeo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Muy bien, sí, señora. Ah, bueno, me alegro. Vamos a esperar 2 minuticos más a ver si ingresa algún otro compañero. Si no, doy el CIPAS contigo. ¿Ok? Listo, profe. Gracias. Bueno, yo voy a empezar, Sandra, y esperemos que en el transcurso del tiempo que va pasando con el CIPAS se vayan agregando más compañeros. Tengo que respetar también el espacio tuyo, el tiempo tuyo. Vale, profe. Entonces, Oiga, yo les había enviado la invitación a ellos, pero mm, pues los de mi grupo, pero no, nadie me ha contestado. bueno, igual esperemos a ver si se acercan o no. Bueno, entonces la intención de este espacio el día de hoy es hablarles acerca de la matriz DOFA y la importancia que tiene para la toma de decisiones. Algunos de tus compañeros, o bueno, de los estudiantes que están en el curso,
han podido integrar de una manera muy exitosa pues lo que es la consolidación y la construcción de la matriz DOFA. Sin embargo, para otros no ha sido tan sencillo. Entonces, esa es la razón por la cual he traído esta herramienta el día de hoy. La tarea se cierra mañana. Eh, yo me confundí en las fechas. La verdad es que bueno, yo hice realimentaciones a los foros hoy, absolutamente a todos y puse pues la notificación de que mañana se cerraba la tarea. Y sin embargo, pues yo también, o sea, realmente yo cometí un error, como les digo, del tema de la fecha, no estuve pendiente, pensé que se cerraba el 29 de septiembre como la otra, pero bueno, la intención es que puedan concretar. La verdad es que me preocupo un poco porque vi muchos foros muy crudos. Sin embargo, bueno, espero que logren cumplir con la tarea para la entrega de mañana. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, les voy a compartir la presentación. Y lo primero que tenemos que destacar aquí en lo que tiene que ver con la matriz DOFA es cuál es la razón de ser, por qué las empresas y por qué en todos estos ejercicios académicos se habla mucho de la matriz DOFA. Entonces, imagínense que cuando nosotros vamos a hacer un desarrollo estratégico de cualquier eh, idea que dentro de la gerencia se establezca, una de las tantas herramientas de filtro o de adecuación que existen es la matriz DOFA. Entonces, la matriz DOFA realmente es la segunda etapa de un proceso de formulación de estrategias, como aparece en este cuadro, donde lo que hacemos es consolidar información que nos parezca relevante e importante con relación a esa idea que se tenga. Entonces, em, hay tres fases, como podemos ver aquí. La primera es la etapa de insumos, que es la manera como desde las fuentes primarias y secundarias consolidamos información desde el punto de vista de variables internas y de variables externas, asociando esta primera fase con la actividad que deben entregar el día de mañana, cuando yo les hablaba del análisis de la tendencia, identificación de la necesidad y luego les hablaba de análisis de variables. El análisis de variables contempla esta primera fase, la etapa de insumos, es decir, bueno, nosotros hay que aclarar que como esto es un ejercicio académico, no tiene como de pronto un contexto empresarial. Nosotros nos estamos basando solo en la tendencia y la necesidad identificada. Entonces, a partir de esa necesidad identificada, se desarrollan pues las debilidades y las fortalezas. Pero en un escenario real donde se va a tomar una decisión importante, las debilidades y fortalezas siempre tienen que ver con la manera o la intención de responder de la empresa frente a ciertas variables, ¿sí? Por lo general, cuando uno va a hacer un análisis, ya lo vamos a ver, les traje un ejercicio como que va enlazado una variable con otra para poder entender la razón de ser de la matriz DOF. Sin embargo, pues quiero dejar en claro esto, que en el ejercicio académico, en esta etapa de insumos, déjame quitar esto aquí. En esta etapa de insumos, lo que hicimos fue un análisis de fuentes de información. Dependiendo la necesidad, así consideramos cuáles eran las debilidades y cuáles eran las fortalezas. ¿De dónde se iba a tomar ese análisis de variables o esa información? Del Internet, ¿sí? De motores de búsqueda, de toda la bibliografía que fuera, pues, que se complementara o que fuera importante en este proceso de análisis de variables con relación a este nombre. Y con relación a las variables externas o las del entorno, entonces están todo lo que tiene que ver con el componente político, económico, social, legal, que ya lo vamos a ver. Entonces, en esta primera etapa de insumos o en el análisis de variables que viene en el ejercicio de la tarea, lo que tenían que hacer o lo que tienen que hacer es revisar bibliografía con relación a todos los aspectos que pueden incidir en la toma de decisiones de este caso hipotético de proponer una solución. Con esta información, exactamente con la misma información que nosotros tenemos en el análisis de variables,
lo que pasamos es a la segunda etapa, que es la etapa de adecuación o filtro. Entonces, de todas estas variables que aparecen aquí, que se utilizan pues dependiendo a la intención y al tipo de trabajo o actividad que se vaya a realizar, entonces nosotros tomamos esos datos que están en el análisis de variables y los incluimos o los articulamos en la matriz DOFA, ¿sí? En este caso. Pero podemos utilizar matrices de posición estratégica y de Boston Consulting Group que están directamente relacionados con un análisis profundo de la competencia. Sé que en este momento eso no nos compete, pero sin embargo, pues lo menciono para que sepan que no solamente la herramienta o la matriz DOFA es la que nos ayuda a hacer filtración de información relevante. En este caso, pues simplemente se identificaron las variables o se clasificaron las variables a través de la matriz DOFA para tomar decisiones y proponer unas estrategias puntuales. Pero, como les digo, en un escenario real, dependiendo del nivel de profundidad de la actividad que se quiera desarrollar o la incursión en un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo proyecto para la organización, por lo general se hace el estudio de todas las variables. ¿Por qué? Porque en la tercera etapa, que es la etapa de decisión, nosotros debemos incluir información financiera y dentro de la información financiera también vamos a encontrar toda la selección del filtro a través de la matriz de la estrategia principal. Entonces, cuando yo quiero llegar a la etapa de decisión, que incluyo, como les digo, variables ya cuantitativas y financieras, entonces sí necesito hacer todo el ejercicio. Entonces, para el día de hoy o para la explicación que les traigo el día de hoy, que es la manera más sencilla de poder aplicar la matriz DOFA, sería de la etapa 1 a la etapa 2, ¿cierto? Es lo que vamos a explicar el día de hoy. Entonces, no hicimos ningún análisis de variables a través de matrices, que también se podría hacer, porque, bueno, como les decía, pues, la intención era que ustedes en el ejercicio identificaran la trazabilidad de lo que es identificar una tendencia y llevarla a una materialización de un producto. Por eso, pues no les expliqué matriz de perfil competitivo ni nada, porque eso más que todo se enfoca es hacia lo que es investigación de mercado. En esta oportunidad, lo único que queríamos saber era mirar las bondades del producto o de la solución y definir unas estrategias. Entonces, hasta ese momento, pues digamos que era pertinente todo el ejercicio que se estaba llevando a cabo. Entonces, cuando uno hace un análisis de variables externas, uno siempre va hacia el mercado viendo estas variables que están por fuera del círculo, ¿sí? Y cuando hacemos un análisis de variables internas, vamos a identificar todas las debilidades y fortalezas desde toda la información que aparece dentro del recuadro azul. Entonces, cuando yo hablo de variables sociales, tecnológicas, económicas, político-legal y ecológicas, me estoy refiriendo a las variables del entorno que inciden de manera directa o indirecta en la toma de decisión de un producto, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero llevar un producto a Estados Unidos, ahí hay una variable de tipo externo que yo debo identificar o que debo analizar o que debo revisar, como por ejemplo lo que son los aranceles, los precios de los aranceles. Ese es un aspecto que es del entorno y que afecta sustancialmente la decisión que yo pueda tomar frente a llevar el producto a Estados Unidos o no. Por ejemplo, una variable externa dentro de este mismo ejercicio podría ser un análisis social, es decir, yo voy a hacer una revisión del comportamiento del consumidor. Espérense un momentico que aquí me salió. Del comportamiento del consumidor para saber de qué manera puedo yo desarrollar toda una estrategia de marketing. Bueno, y esto, bueno, voy a tomar permítame un momentico que el mouse como que se me desprogramó y me corrió aquí la diapositiva. Bueno, entonces, si yo quiero hacer un análisis desde el punto de vista del comportamiento del consumidor, entonces yo tengo que buscar información que tiene que ver con la cultura, con las costumbres, con ese tipo de actividades que son generalizadas en Estados Unidos, porque en el ejercicio en el que estoy trabajando, estamos hablando de llevar un producto a Estados Unidos, ¿sí? Entonces,
En ese orden de ideas, lo que les quiero dar a entender es que dependiendo a la actividad, al producto, al servicio, al entorno, ¿sí? Yo empiezo a hacer identificación de qué, de variables externas que me van a ayudar a consolidar la matriz DOF. ¿En qué aspectos? En el aspecto de las oportunidades y en el aspecto de las amenazas. Todo aquello que se considera oportunidad y todo aquello que se considera amenaza es algo que está fuera de nuestro control y que debemos prepararnos para ello, ¿sí? Por ejemplo, volvemos al producto que quiero llevar a Estados Unidos. No solamente debo identificar y saber cuál es el procedimiento para llevar un producto allá, en términos de aranceles y papeleo. Tengo que identificar también cuáles son esos requisitos desde el punto de vista del producto, qué certificaciones debo utilizar o debo tener al día para poder comercializar el producto en ese mercado. Por ejemplo, nosotros en Estados Unidos, cuando vamos a trabajar productos farmacéuticos o cosmetológicos, siempre debe tener un registro INVIMA, ¿cierto? Pero eso solamente es legal, o sea, esa regulación solamente es vigente en Colombia. Entonces, si yo quiero llevar a Estados Unidos ese mismo producto, me toca sacar un certificado a través de la FDA, que es otro proceso. En el análisis de variables externo, ese aspecto se incluye dentro de lo que es lo político legal, porque es algo obligatorio, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señora. Ok. Bueno, entonces, todo lo que tenga que ver con ese entorno, ¿sí? Que sea importante para mí, que me pueda impactar de manera positiva o de manera positiva, negativa y que no está en mi control, yo lo identifico en todo el proceso de estratégico el desarrollo de acciones como una variable externa. ¿Listo? Y cuando hablo de las variables internas, son todas aquellas debilidades y fortalezas que yo identifico en todas aquellas acciones o actividades que están en mi control. Bueno, y entonces ustedes dirían, bueno, profe, pero ¿cómo así que la competencia hace parte de una variable interna? Pues déjenme contarles que sí, no porque yo pueda controlar lo que hace la competencia, sino que cuando yo analizo el competidor, me puede servir como un termómetro, por llamarlo de alguna manera, para saber qué tan fuerte o qué tan débil estoy frente a el posicionamiento que tengo en un mercado. Es decir, si yo hago una investigación de mercado para conocer cuáles son los gustos y preferencias de los clientes y dentro de esa investigación yo coloco una pregunta que dice, de todas estas marcas, ¿cuál es tu favorita? Yo puedo conocer ahí cuál es la inclinación del cliente hacia el segmento por la marca que ofrece también un producto similar al mío. Entonces, por eso el competidor se convierte en una ficha importante para medir cuál es mi fortaleza y cuál es mi debilidad frente a los requerimientos y necesidades que está teniendo el cliente. ¿Listo? Por ejemplo, los proveedores. No es que yo vaya donde el proveedor y le diga, tú tienes que hacer esto así, tienes que hacer esto así. No. Ahí el nivel de compromiso o de involucramiento con el proveedor es como el tipo de convenio o contratación que se haga. O sea, yo puedo ejercer cierto poder sobre el proveedor porque yo puedo conciliar, por ejemplo, tiempos de entrega, puedo conciliar pagos, puedo conciliar, por ejemplo, presentación del producto, etcétera, etcétera. Entonces, hay cierto poder que me permite a mí tomar decisiones frente a el uso de ese producto que me están ofreciendo a mí. ¿Listo? Entonces, en general, este es el entorno a través del cual uno empieza a identificar información para la construcción de la matriz DOF. Bueno, este es un ejemplo de lo que es un análisis de variables externo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay como una clasificación de temas frente a ciertos lineamientos. Entonces, por ejemplo, en el entorno político,
Bueno, este es un ejercicio que yo hice en otra universidad con unos estudiantes. Yo les entregué un estudio de caso diciéndole que Justo y Bueno era una cadena bueno, Justo y Bueno, me imagino que ustedes lo conocieron hasta hace poco, tuvo presencia a nivel nacional, ya esta empresa cerró, pero el ejercicio decía más o menos como que ellos querían incursionar en el mercado y para poder incursionar en el mercado tenían que hacer un análisis de variables. Entonces, que consolidaran o construyeran una matriz DOFA a partir de un análisis de investigación de mercado para poder identificar debilidades y fortalezas y realizar un análisis de variables externas a través del análisis PESTEL, que es simplemente un acrónimo entre estas palabras, lo político, ecológico, social, tecnológico, económico y legal. Eso forman la palabra PESTEL. Entonces, yo les dije, utilicen esas dos herramientas para consolidar la matriz DOFA y desarrollar un plan de acción frente a las estrategias que se deriven de ese análisis. Entonces, esto fue lo que ellos consolidaron en ese ejercicio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la información que aparece aquí es información general de dominio público a través de la cual tiene directa relación con el ejercicio que yo les había planteado, que era abrir una tienda con el formato low cost, que en este caso era Justo y Bueno. Entonces, si nosotros analizamos todo lo que aparece, no tiene absolutamente, o sea, no menciona absolutamente nada con Justo y Bueno, no menciona absolutamente nada con de pronto los competidores, sino que es como entender el contexto de lo que pasa afuera, ¿no? Antes de poder desarrollar la estrategia o abrir los canales abrir las tiendas, perdón. Entonces, en el entorno político bueno, antes de hablar del entorno político, hay una diferencia entre lo que es lo político y qué es lo legal. ¿Qué creen ustedes que puede ser esa diferencia? Bueno, les informo entonces. La diferencia que existe entre lo político y lo legal es que lo político no es obligatorio, o sea, están las normas, están los decretos, están, digamos, ciertos beneficios, pero yo soy libre de decidir o escoger si lo quiero utilizar o no. Totalmente distinto a lo que es el entorno legal. En lo legal es obligatorio el implementar o tener presente qué es lo que está exigiendo de pronto el gobierno o las instituciones que regulan ese tipo de productos o servicios para poder desarrollar pues todo el proceso de consolidación o construcción de un producto, de un servicio o de una empresa como en este caso. Entonces, esa es la diferencia. Un ejemplo puede ser, para entrar a Estados Unidos, vuelvo a Estados Unidos, ¿qué necesitamos en documentos? Les pregunto, para ir a Estados Unidos, ¿qué documentación legal necesitamos como turistas? La visa. Exactamente, necesitamos la visa, ¿cierto? Pero si yo no voy a ir a Estados Unidos, sino que a mí me llama la atención es Europa, entonces la visa no es obligatoria para mí. En ese caso, si voy a Estados Unidos, se convierte en un requisito legal porque es obligatorio, y si voy a Europa, para mí la visa en ese momento sería una variable de tipo político, porque existe la posibilidad de tener o no visa, pero en ese caso particular no la necesito para viajar a Europa. Entonces, esa es la diferencia entre un entorno político y un entorno legal. Entonces, cuando ustedes van a hacer un análisis de información o de variables desde el punto de vista externo, lo que se hace es una clasificación de información desde lo que pasa en el entorno que no puedes controlar. Ay, Dios, a ver. Listo. Entonces, cuando hablo de, por ejemplo, aspectos políticos, ya sabemos que son todas aquellas particularidades que están en nuestro dominio, pero no somos libres de decidir si las utilizamos o no. Cuando hablamos del entorno social, son características del consumidor al cual yo quiero ofrecerle el producto o servicio de ese lugar o de ese país o de esa población. Entonces aquí pusieron ahí tres variables de ese segmento que ellos consideran que pudiese abrirse frente al análisis del consumidor.
En el el tema ecológico es todo aquello que tenga que ver con el impacto al medio ambiente, ¿sí? Si yo voy a abrir una cadena de almacenes o de supermercados, habrán unas políticas o unas reglamentaciones de tipo que están directamente relacionados con el impacto al medio ambiente. Por ejemplo, el tema del manejo de los residuos es un entorno de tipo ecológico, pero a la vez de tipo legal. Entonces yo tendría que buscar decretos o normas que hablan de la, la manipulación de los residuos y el uso, las buenas prácticas de la clasificación en términos de reciclaje y demás. Entonces, eso corresponde al tema ecológico. En el tema económico, hablamos no solamente de la fluctuación de las monedas extranjeras, si fuera el caso, que de pronto, no sé, dentro del proyecto que estamos analizando desde Justo y Bueno es también traer mercancía de otro país. Entonces necesito saber, por ejemplo, la fluctuación del euro, necesito saber, por ejemplo, cómo se está comportando el mercado laboral para poder entender o frente a la matriz DOFA, qué estrategias puedo desarrollar para poder llegar a esos empleados que necesito, ¿sí? Bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con variables económicas están incluidas ahí. Tema tecnológico igual y el tema legal, pues ya lo habíamos mencionado. Entonces, cuando yo voy a hacer una matriz DOFA, en este caso una variables, análisis de variables externos, todo lo que voy a identificar tiene que tener relación con esa información o con eh, ese trabajo que quiero hacer. Si yo voy a hablar de justo y bueno, dentro de las variables que voy a incluir en el entorno externo, no tienen absolutamente nada que ver con Carulla, ni con Surtimax, ni con las ventas en el exterior. Bueno, con ventas en el exterior probablemente, pero hay que ser muy específico, ¿no? Porque se supone que yo voy a construir unas estrategias para sacar adelante este proyecto. Entonces tiene que ser información muy puntual. Bueno, ahora miremos una herramienta de análisis de variables interno que se usa normalmente, digamos, en todo el desarrollo y el despliegue de variables en todo este tema de la formulación de estrategias. Entonces, la matriz de perfil competitivo, ¿qué hace? Nos permite identificar en qué posición estamos frente a la competencia, teniendo en cuenta aquello que el cliente valora en un producto o servicio. Entonces, la matriz de perfil competitivo, en resumen, lo que nos quiere decir es, yo puedo saber claramente cuáles son las cosas que el cliente le gustan de ese producto o servicio que yo voy a ofrecer y también sabré de la categoría del mercado en el cual estoy participando, en qué posición estoy y en qué posición está mi competencia. Entonces, ¿cómo se realiza la matriz de perfil competitivo? Se hace con una tablita. Entonces, en la tablita, ¿qué información debemos consolidar? Los factores de éxito que están aquí en esta primera parte. Vamos a ver si aquí me permite rayar. Sí. Estos son los factores de éxito, es decir, todas aquellas características y bondades del producto o servicio que el cliente valora, ¿sí? Está la ponderación, que ya les voy a explicar de qué se trata. Y aquí el resto de las casillas lo que me muestran es el desempeño de mi empresa y el desempeño de los competidores directos más cercanos que tengo. En cada una de ellas voy a tener una valoración y voy a tener un puntaje. Entonces, en esta primera parte donde están los factores de éxito y ponderación, ¿qué se hace? Se lleva a cabo una investigación de mercado donde se incluyen preguntas que estén relacionadas con esas características que tiene el producto. Entonces, este ejemplo que les traigo aquí fue una investigación de mercado que yo hice en una clase virtual donde a los estudiantes les compartí un link y ellos diligenciaron la información. Los resultados de esa encuesta fueron estos. ¿Qué significa esto? El total de que dice uno es el 100% de las personas que encuestaron. Y las características o factores de éxito son esas variables que yo quise evaluar eh, para esa población que me respondieron las preguntas. Entonces, ¿qué significa? En la ponderación dice el 85% de las personas encuestadas considera que es extremadamente importante el dominio del tema en una clase virtual.
Las instalaciones no tienen peso, ¿por qué? Porque en este caso no estamos hablando de un escenario físico, sino de un escenario virtual. Entonces ahí lo que se tiene que garantizar es la conectividad. ¿Listo? Por eso la instalación está en cero. Las actividades adicionales, el 12% de los estudiantes que se encuestaron en ese momento consideraba que era importante incluir dentro de la clase una actividad adicional o actividades adicionales varias. Actividades prácticas, el 0,2% de los estudiantes consideran que hacer actividades prácticas fuera del escenario virtual es importante y que no les parece importante la evaluación. Entonces, al sumar yo todos esos pesos de calificación en ponderación, me dan el 100% de las preguntas, de las respuestas obtenidas. Entonces, de esa manera, yo puedo diligenciar esta primera parte de la matriz de perfil competitivo. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? Sí, señora. Ok. Ahora, viene la segunda parte de la tabla, que son la valoración y el puntaje. Entonces, ¿cómo yo pondero la valoración? La valoración tiene un peso de 1 a 4, ¿sí? Siendo 1 y 2 debilidades y 3 y 4 fortalezas. Así desde esa tablita yo puedo extraer todo lo que tiene que ver con debilidades y fortalezas. ¿Para qué? Para llevarlos a la matriz DOFA. No es que yo haga un análisis de variables y por aparte hago una matriz DOFA. No, es que yo del análisis de variables filtro lo más importante y eso es lo que incluyo dentro de la matriz DOFA. Es así como se consolida. Entonces dice la valoración. Si la empresa tiene un factor de éxito, una valoración de fortaleza mayor, es decir, que cumple con lo que solicitan los clientes, tendrá una calificación de 4. Si yo me devuelvo al ejercicio y, por ejemplo, yo hago la revisión de cuánto el estudiante considera que yo domino el tema, yo con esa información también podría tener esta ponderación para mí, ¿sí? Acuérdense que si yo aquí hago mi empresa y competidores, si nos vamos al ejercicio del que les hablo, mi empresa sería yo, ¿cierto? Como docente, como profesional. Y los competidores 1 y 2 podrían ser otros profes que hacen parte del programa al cual estoy categorizando o estoy valorando. Entonces, dentro de esa misma investigación se incluye valoraciones para mí frente a esos aspectos que ya se están calificando y pesos de perdón, y calificación de esos mismos factores para otros dos profes. Y con esos datos, con esos porcentajes, yo puedo también establecer cuáles son mis fortalezas y debilidades y las fortalezas y debilidades de mis profes competidores. Entonces seguimos con el parámetro. Si la empresa tiene un factor de éxito, una valoración de fortaleza menor, es decir, que cumple con la solicitud de los clientes, pero pero le hace falta mejorar algunos elementos, se puede tener una calificación de 3. Si la empresa tiene un factor de éxito, una valoración de debilidad menor, es decir, que realiza o tiene a disposición de los clientes esa característica, pero tiene mucho que mejorar, entonces tendrá una calificación de 2. Y si la empresa tiene un factor de éxito, una valoración de debilidad mayor, es decir, que existe un alto porcentaje de quejas y reclamos de esa característica o no la posee, tendrá entonces una calificación de 1. Entonces, ya con estos parámetros, entonces yo diligencio toda la tabla. Entonces, ya según lo que habíamos conversado, estas dos primeras tablas de factor de éxito y ponderado, las sacamos de preguntas puntuales de la investigación relacionadas con esas características que para los clientes son importantes y se hace un análisis desde el punto de vista de la empresa que hace la investigación y de los competidores. Esta información competidora también se puede hacer a través de una herramienta diagnóstica que se llama benchmarking. El benchmarking es eh, reclutar información de la competencia para saber cómo me encuentro yo, que lo puedo hacer a través de la observación. Por ejemplo, hay una técnica que se llama espionaje, que es que tú te haces pasar por un cliente y vas a la competencia y buscas información de las bondades del producto, del servicio. Entonces, con esos datos, tú también puedes hacer en una mesa de trabajo, hacer la ponderación o la valoración de esos aspectos
que se consideran importantes por parte del cliente al momento de tomar la decisión de compra de un producto. Entonces, esto que dice valor, que está en cada una de las casillas, en este caso de la empresa, en este caso pues de una empresa y de sus competidores, se toma de la forma como ya les mencionaba. Este otro ejercicio, ¿sí? Ya no es el ejercicio de acá de la valoración de la clase, sino de otro ejercicio que se hizo con unos estudiantes donde hacíamos una investigación a partir esto fue un caso hipotético que yo les di y una información que yo les di. ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál es el contexto del caso? Las empresas de pastas, viendo que la tendencia creciente a el cuidado y el bienestar integral de las personas, decidió sacar una línea de una pasta integral, ¿sí? Y quería saber para ello, bueno, ya en el mercado quería saber qué cosas podría ajustar frente a lo que solicitan los clientes. Entonces hicieron una investigación de mercados y esta fue la información que se obtuvo. Estos eran los factores de éxito. Por ejemplo, que la pasta tuviera harina integral como base, que pudiesen encontrar en la página web recetas para poder utilizar este producto, que fuera fácil de adquirir, o sea, que su canal de distribución llegara a los minoristas, como son autoservicios y tiendas de barrio, que tuviera precios bajos y que viniera en un empaque resellable. ¿Por qué? Porque las pastas siempre vienen en un paquetico que normalmente a uno le toca hacerlo, por ejemplo, completa la bolsa para que no se dañe. Entonces, haciendo ese análisis, estos fueron los criterios más valorados con estas ponderaciones. El 40% de las personas encuestadas consideró importante la base de harina integral, el 10% recetas en la página web, el 20% adquisición en tiendas de barrio, el 15% precios bajos y empaques resellables 15%. Al sumar todos estos ponderados, me da el 100% de los encuestados. Para las valoraciones que se hacen con esta tabla y con el resto de datos adquiridos, se determinó que esta era la valoración de la empresa, que en este caso hablábamos que era de la abuela, y la muñeca Doria y Comarrico eran las empresas competidoras. Entonces, con esa información se hizo la estandarización de 1 a 4, identificando obviamente fortalezas y debilidades de la empresa en estudio y fortalezas y debilidades para cada una de las empresas competidoras. Ahora bien, ¿de dónde sale este puntaje? El puntaje sale de la multiplicación del ponderado con la valoración que se le da a cada criterio. ¿Listo? Entonces, si yo multiplico 0,40 por 3, me da 1,2. ¿Listo? Y así sucesivamente con todos. Por ejemplo, este 0,40, ¿de dónde sale? Del 0,40 por 1, por este 1 que está aquí. ¿Sí? Este 1,6 sale del 0,40 de la ponderación por la valoración en este caso, que es 4. Me da este 1,6. Y así sucesivamente con todos los puntajes de cada valoración en los factores de éxito. ¿Qué nos hace falta? Saber cómo identificamos eh, al líder del mercado. En este caso, el líder del mercado, ¿cuál es? Si miramos todos los puntajes donde dice total, De la abuela. no, de la abuela tiene Doria. 2,56. Doria. Doria tiene Perdón, 2,76. Doria. Sí, el de la abuela tiene 2,55. Sería el segundo de la categoría que va mejor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creen ustedes que puede de la abuela con un peso total o un puntaje total de 2,55 igualar o superar a Doria? Voy a borrar. La idea es que hagan un análisis, que hagan un análisis de la información que aparece contemplada en el cuadro para esa decisión. Estas son herramientas estratégicas y gerenciales
porque nos ayudan a tomar decisiones. Entonces, esto lo que es un resumen de lo que ya se investigó, de lo que ya se obtuvo en una investigación de mercado. Pero entonces, para poder, repito la pregunta, para que de la abuela pueda superar o sobrepasar a Doria en calificación, ¿qué creen ustedes que debe hacer con esos valores que aparecen ahí? Evaluar el tema de los precios y evaluar el tema del empaque. Ok, los precios están, bueno, ¿y cómo se evaluarían? O sea, ¿qué tendría que hacer la empresa para poder alcanzar o superar eso? Lo de precios bajos y lo del empaque. Bueno, les voy a dar una pista. Todo lo que es uno y dos, ¿es debilidad o es fortaleza dentro de la valoración que habíamos visto acá? Mire, el número 4 es fortaleza. El número 3 es fortaleza. El número 2 es debilidad. Y el número 1 es debilidad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos analizando la información que aparece en las valoraciones, ¿en qué nos debemos enfocar? En las debilidades, ¿sí? Y en las fortalezas. Esta fortaleza, por ejemplo, que está en 4, pues lo que tenemos que hacer, si fuéramos Doria, es mantenerla. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a poder ser líderes en el mercado. ¿Qué pasa con este 4? Me da un puntaje alto. ¿Por qué? Porque el 40% del segmento de mercado al cual yo le estoy dirigiendo esa pasta, yo le estoy cumpliendo con su requerimiento. Por eso es que automáticamente Doria se convierte en el líder del mercado. Miren, por ejemplo, el empaque resellable de la abuela, que es la empresa que yo estoy trabajando, tiene 4, es decir, ella ofrece los empaques resellables, pero como nada más el 15% de la población es quien lo pide, entonces no es suficiente el peso del puntaje que me da. ¿Me explico? Entonces, normalmente los gerentes o los directores comerciales hacen frente al análisis de esta información es tratar de abarcar la mayor cantidad de personas que hacen parte del segmento de mercado para poder catapultarse hacia el liderazgo en la categoría del producto. Entonces, por ejemplo, si Doria hipotéticamente cogiera este 2, que es adquisición de tiendas de barrio, y hace un plan de mejora para para mejorar todo el proceso logístico de sus pastas y las llevara a todos los barrios o a todos los lugares georreferenciados que pueden ofrecer el producto, automáticamente se puede convertir en el mercado, en el líder del mercado y convirtiendo este 3 en 4, porque en este caso estaríamos, eh, digamos, tendríamos conquistado el 60% del segmento. Sí es claro lo que les cuento con relación a la gráfica, a la tabla. Sí, señora. ¿Sí? Ok, listo. O por ejemplo, si yo pudiese, o sea, es más fácil convertir este 3 en 4 que convertir este 1 en 4. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a tomar decisiones de tipo gerencial, uno empieza a mirar, listo, cuánto tengo de presupuesto, eh, qué es más rápido que yo pueda, qué es lo más rápido que yo puedo hacer para poder mejorar mis números en el mercado, en términos de ventas, en términos de satisfacción del cliente y demás, ¿sí? Entonces, asimismo, uno utiliza todos estos recursos y herramientas con todas las variables, por eso es que me devuelvo acá a la primera diapositiva. Por eso es que cuando uno va a hacer una planeación estratégica, que es la etapa de decisión, que es la que aparece aquí,
Uno tiene que tener la mayor cantidad de información posible. ¿Listo? Entonces, este ejercicio de la matriz de perfil competitivo lo traigo a colación, no tiene nada que ver con el trabajo que estamos haciendo, sin embargo es importante para tomar decisiones y generar estrategias. Por eso lo quise traer y lo quise explicar a detalle, porque la idea del CIPAS también es que ustedes lleven herramientas adicionales a la asignatura. Entonces, vamos a ver ahora sí el ejemplo trazable de la matriz DOF. Entonces, la matriz DOFA, ¿qué hace? Consolida la información de variables internas y de variables externas. Es decir, esta información y todo lo que yo pueda articular con cualquier herramienta de análisis interno, de variables internas. En este caso, aquí está la matriz de perfil competitivo, pero también está la matriz de variables de factores externos y la matriz de variables de factores internos, ¿sí? Y cualquier otra herramienta gerencial que se quiera trabajar, porque esto no es una camisa de fuerza, digamos que en el mercado existen muchas cosas, como por ejemplo pasa también con los canales de comunicación que utilizan las empresas. Hay muchísimos, pero si mi segmento de mercado no se ajusta, por ejemplo, a las redes sociales, pues yo para qué voy a perder el tiempo con eso. O yo para qué voy a hacer un desarrollo de una campaña BTL si mi segmento es digital. Entonces, todas estas cosas nos llevan a pensar que hay muchas ofertas de herramientas que me pueden aportar, pero yo como estratega o como persona que está dirigiendo un departamento de marketing, debo tener el suficiente discernimiento para poder tomar la mejor decisión frente a las necesidades y requerimientos de la empresa y dónde está ubicado el segmento. ¿Listo? Entonces, la matriz DOFA, lo que repito, es la segunda fase de consolidación, donde lo que hacemos es tomar de ambas herramientas del análisis de variables internas y de variables externas lo que nos sirve para el desarrollo de estrategias. Entonces, hacemos un cruce de información con variables internas y variables externas. Las que están a favor, que son fortalezas y oportunidades, y las que están en contra, que son debilidades y amenazas. Listo. Entonces, la matriz DOFA nos da el insumo para generar planes de acción y se define el modelo gerencial que se va a aplicar. Y es necesario establecer un diagnóstico para tomar decisiones acertadas que generan resultados positivos. Este diagnóstico debe hacerse periódicamente. ¿Qué significa esto? Así como las tendencias de mercado cambian, los clientes cambian, los comportamientos cambian, las oportunidades de crecimiento en el entorno o en el mercado donde nos movemos también cambian. De pronto, por ejemplo, la persona que se inventó la máquina de escribir pensó que ese era un invento que le iba a durar toda la vida. Y miren que hoy por hoy ya todas las máquinas de escribir, yo me atrevería a decir que no hay muchas máquinas de escribir en uso, puede que sí existan, porque hay lugares donde no hay todavía internet, pueda que funcionen, pero se ha reducido considerablemente el uso de las mismas. Entonces, la tendencia a que los productos desaparezcan es latente. Por eso siempre hay que estar monitoreando la información desde lo que es el comportamiento del consumidor, desde el punto de vista de las variables externas, todo lo que vimos acerca de entorno legal, político y todo este tema del entorno. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con la caracterización de mi cliente y frente a todo eso, cuáles son esas cosas que él valora de mi producto, cómo lo puedo ajustar, cómo puedo yo clasificar o hacer hipersegmentos para hacer mucho más personalizado el producto o servicio. Entonces, siempre, absolutamente siempre necesitamos una brújula que nos va a permitir identificar de qué manera podemos nosotros ir sorteando la situación de manera proactiva frente a lo que pasa con las realidades y las naturalezas de las empresas. Entonces, para finalizar, ¿qué hacemos con la matriz DOFA? Repito, este es el mismo ejemplo de justo y bueno que tenía en las diapositivas anteriores. Este es una matriz de perfil competitivo que está hecha desde la información que se recopiló de Carulla y de Uno y lo que se tenía para justo y bueno. Se crearon, o sea, así como vimos la de pastas Doria, así y pastas de la abuela y las demás, asimismo se hizo un cuadro para justo y bueno con sus competidores directos. Entonces, los factores de éxito, ¿cuáles fueron? Precios bajos, que los productos sean amigables con el medio ambiente, que haya parqueadero, que exista variedad,
frescura en sus productos y marcas reconocidas. Se hizo la ponderación, se hicieron la valoración, se adquirieron los puntajes, se determinó que el, el, el líder del mercado es Carulla, con una diferencia abismal porque el que le sigue es justo y bueno y prácticamente le duplica en categoría, ¿sí? O en fortalezas. Sin embargo, se hace todo un análisis estratégico y lo que se hace es traer, como les digo, desde las variables externas que ya se analizaron y las internas que ya se identificaron, se traen, por ejemplo, aquí, por ejemplo, dice, debilidades, posee un parqueadero pequeño. ¿Cómo sé yo que el parqueadero es pequeño? Porque la valoración es uno, es una debilidad mayor, ¿sí? Entonces, esta información me sirve para consolidar la matriz DOF acá. Por eso la tengo donde dice debilidades, posee un parqueadero pequeño. Poca frescura en sus productos. Si yo me vengo acá a las frescuras del producto, dice que tiene dos, es una debilidad. Entonces, yo la puedo utilizar para hacer todo un despliegue estratégico. Lo mismo sucede con las fortalezas. Amigables con el medio ambiente. Si yo me vengo para acá, amigable con el medio ambiente, bueno, aquí me equivoqué. Aquí debe ser 3 o 4, ¿sí? Entonces, por eso está colocada en la fortaleza y así sucesivamente con todas las demás. Las oportunidades, plataformas de intermediación como Rappi y Merkeo. ¿Qué hago yo? Me vengo acá, donde está el aspecto tecnológico, es el punto 1. Plataformas de intermediación como Rappi y Merkeo. ¿Sí? Y es la información que tengo acá. Entonces, con esos datos que yo extraje de ya ese análisis de variables, es que defino las estrategias. Por eso les mencionaba a muchos de ustedes en las participaciones en el foro que lo que ustedes muestran a veces no tiene articulación dentro de lo que está definido en la matriz DOFA y lo que se propone como estrategia. Yo sé que hay estrategias de implementación, yo sé que hay estrategias de redes sociales, yo sé que hay estrategias de segmentación, pero para fines del ejercicio, yo lo que quiero es ver la trazabilidad de esa investigación que hicieron de variables frente a esas estrategias que se pueden generar. ¿Listo? Entonces, con estas estrategias es que se va a dar respuesta a ese punto de estrategias en la definición que propone la tarea, ¿vale? Entonces, ofrecer los productos más pequeños en la tienda de modalidad vending. Ya sabemos que tiene más de 800 puntos en Colombia como fortaleza y la articulo, la cruzo con la oportunidad uso de máquinas vending. ¿Listo? Y así voy construyendo la cantidad de estrategias que considere que pueden ser de utilidad para la organización o para el producto. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Profe, eh, ¿los factores de éxito se definen desde las variables internas y externas? No, los factores de éxito se determinan desde una investigación de mercado. Tú haces una investigación de mercados y le preguntas a las personas, por ejemplo, si tú quieres abrir un restaurante, ¿cierto? Entonces tú haces una investigación de mercado para conocer gustos y preferencias de las personas. Y dentro de esa investigación de mercado preguntas, ¿qué es lo más importante para ti que tenga un restaurante? Entonces la persona te escribe o tú le das una cantidad de criterios, que tenga parqueadero, que atiendan rápido, que tenga menú vegano o vegetariano, que tenga música en vivo. Entonces, la mayor cantidad de respuestas que apunten a una característica de ese servicio es lo que vamos a considerar factor de éxito. Vale, profe, gracias. Listo. Lo que se considera debilidad o fortaleza, que es para lo que nos va a servir los factores de éxito, es cuando yo, por ejemplo, reviso dentro de lo que quiero proponer en mi restaurante. Miércoles, por ejemplo, la gente me está pidiendo parqueadero y dentro de la estructura o dentro del desarrollo de la instalación física no tengo parqueadero. Ya yo sé que eso es una debilidad porque no voy a cumplir con ese requerimiento que tiene la gente. O por ejemplo, miércoles me pidieron música en vivo y el 30% de las personas me está pidiendo música en vivo. ¿Qué voy a hacer? Estratégicamente, ¿qué puedo hacer? Entonces creo una alianza estratégica con una banda que me toca los viernes, que me toca los sábados, ¿sí? De pronto no tengo música en vivo todo el tiempo, pero puedo sortear la situación teniendo música en vivo los fines de semana. Entonces,
se convierte en una debilidad, pero ya no va a ser 1, va a ser 2. Y así sucesivamente con todas las cosas que uno va encontrando. Por ejemplo, no tengo menú vegano. ¿Qué voy a hacer? Eso es una debilidad porque las personas me lo están pidiendo o lo consideran factor de éxito. Entonces es una debilidad para mí. O por ejemplo, si tengo menú vegano y tengo menú vegetariano y tengo varias bases o toppings y la persona puede armar personalizar su plato. Entonces yo puedo considerar objetivamente que no es un 3 sino un 4 dentro de la valoración al crear la matriz de perfil competitivo. Si es claro la manera como yo lo debo desarrollar. Sí, profe. Ok, lo mismo sucede con el análisis que haga de la competencia. Entonces, si mi competidor tiene parqueadero y está en buen estado, listo, tiene un 4. Si no tiene parqueadero, pero tiene alianzas con un parqueadero público que está al lado, entonces no es 4, sino 3. Y así lo voy ponderando, lo voy categorizando o lo voy valorando de acuerdo a los hallazgos que haya obtenido luego de esa investigación o de esa información que pude reclutar. ¿Listo? Bueno, entonces esta es la matriz de perfil competitivo del ejercicio de justo y bueno, donde yo voy mirando todo este tema de lo que son fortalezas y debilidades y consolido la matriz DOFA de esta manera. ¿Listo? Entonces, repito, traigo la información de la indagación que se hizo y con eso articulo todo lo que encontré y genero estrategias. ¿Listo? Bueno, este es un ejercicio ya para concluir, para verificar que efectivamente todo quedó claro. Yo quiero que ustedes me digan qué cosas equivocadas encuentran en esta matriz DOF. Lo que se les ocurra. ¿Qué creen ustedes que puede estar mal en esa matriz DOFA? Entendiendo cuál es la manera de estructurarla. Bueno, yo les voy a contar de qué se trata. Eh, las fortalezas y debilidades son correctas, ¿sí? Porque yo estoy hablando de variables internas y todo lo que está descrito aquí hace parte de la empresa. Ahí estaban haciendo los estudiantes, este es un ejercicio también académico, donde los estudiantes estaban realizando un diagnóstico para desarrollar un plan de endomarketing. El endomarketing es cuando yo defino acciones estratégicas para mejorar la satisfacción del cliente interno o los colaboradores, para mejorar el clima y el ambiente laboral, para mejorar todo lo que tiene que ver con la filosofía y la cultura organizacional. Entonces ellos hicieron una investigación de mercado real donde obtuvieron los datos que se relacionan aquí. Entonces, las fortalezas y debilidades son totalmente pertinentes. ¿Por qué? Porque hablan de lo que pasa al interior de la empresa, siendo las fortalezas aspectos positivos y siendo las debilidades aspectos negativos. Pero, ¿qué sucede con las oportunidades y amenazas? También están descritas desde el punto de vista interno. ¿Sí? Ahí no hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el mercado laboral. ¿Sí? No hablamos, por ejemplo, de los planes de carrera que puedan existir para los colaboradores, los beneficios a través de cajas de compensación familiar, cosas que no están en nuestro alcance, cosas que no dependen de nosotros, pero que nos pueden servir para generar estrategias. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, existe una oportunidad para ajustar las políticas salariales y mejorar la equidad, dado que la percepción del salario está polarizada, que me lo definen como una oportunidad, la número 1, esto realmente no es una oportunidad. ¿Qué sería esto? ¿Qué creen ustedes que podría ser eso? Si no es ¿Profe, oportunidad. puedes volver a repetir? Ustedes están viendo lo que la diapositiva. Sí, Bueno, voy a ampliar lo que son oportunidades y amenazas. Dice la oportunidad, mejora en la satisfacción salarial.
Existe una oportunidad para ajustar las políticas salariales y mejorar la equidad, dado que la percepción del salario está polarizada. ¿Qué creen ustedes que es eso? Si yo tengo una oportunidad para ajustar una política salarial, me estoy refiriendo a una estrategia, ¿sí? Esto no es una oportunidad, es una estrategia, es decir, un plan de acción que yo voy a desarrollar para mejorar las condiciones salariales de los empleados. Por ejemplo, diversidad de opiniones sobre el tiempo de trabajo puede ser abordada para mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal. Esa no es una estrategia, esa es una información de base que me puede servir a mí para tomar decisiones a futuro frente a lo que es la cultura organizacional al interior de la empresa. No tiene absolutamente nada que ver con el análisis de variables externos. Lo mismo sucede con las amenazas. Por ejemplo, dice la insatisfacción en áreas clave como el departamento clínico puede llevar a una alta rotación de personal. Eso no, eso qué es? ¿Es una estrategia? ¿Es un concepto? ¿O qué podría ser? En ese caso es una debilidad, ¿sí? Porque me están diciendo, como se está generando una insatisfacción dentro de las áreas de trabajo, eso puede, o sea, la consecuencia que trae eso es que va a haber una alta rotación de personal, ¿sí? Entonces, eso ahí sería una debilidad. Si es claro, muchachos, ¿por qué esta matriz DOFA no está consolidada o construida de manera correcta? Profe, o sea que sí o sí debemos primero generar un análisis de variables. Exactamente. Muy bien. Esa es la conclusión a la que quería llegar. Esto yo no me lo puedo inventar. Esto yo lo tengo que, o sea, yo siempre tengo que ir a una fuente a conocer la información que existe, ¿sí? Entonces, por eso a muchos de ustedes en los foros les decía, no tiene relación, no tiene relación. O es una estrategia o es una acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es una consolidación, es un resumen de lo que ya yo indagué. Y con ese resumen que yo ya indagué, entonces entra mi criterio y mi pensamiento de una persona que tiene todo el potencial de generar estrategias frente a lo que se quiere. En este caso, ustedes lo que tienen que hacer es que a partir de una tendencia definen una necesidad y a esa necesidad le dan solución. Y con esa solución construyen la matriz DOFA. Y con la matriz DOFA generan estrategias. ¿Sí? Entonces, todo viene articulado desde el momento en que tú haces el análisis de Google Trends hasta el momento en que tú defines, oye, yo puedo utilizar, por ejemplo, este café de exportación porque hay una oportunidad, por ejemplo, yo encontré en los entornos políticos que ProColombia impulsa y tiene beneficios para capacitar a las personas que venden café por fuera o que quieren vender café por fuera. Esa es una oportunidad y si yo, por ejemplo, tengo una finca cafetera, yo puedo crear una estrategia con esa oportunidad, ¿sí? Entonces, así es como se construye la matriz 2. ¿Listo? Bueno, preguntas, inquietudes adicionales. Nada, profe, pues de pronto el tiempo, como lo mencionaste desde el principio. Sí, sí, el tiempo está muy encima. Ojalá puedan hacer ajustes. De todos modos, como yo soy directora, si alguno de ustedes quiere mejorar, o sea, yo soy muy flexible en ese sentido, ¿sí? Sí, de todos modos, siempre tenemos oportunidad para recibir trabajo fuera de los tiempos, pero yo prefiero mil veces que ustedes de pronto me digan, profe, voy a ajustar mi matriz DOFA y le voy a entregar el lunes, que de pronto entregar mañana algo que no cumple con el requerimiento. Porque la idea no es entregar por entregar, sino comprender cuál es la razón de ser de todo esto que estamos dando. ¿Por qué es importante analizar una tendencia? Porque las empresas se toman el trabajo de pagar software que monitorean, por ejemplo, bases de datos como Nielsen. Hay aplicaciones que hacen una consolidación de comportamientos
desde el punto de vista del marketing digital, que también ayuda a las empresas a tomar decisiones. Entonces, ellos pagan membresías para eso, para poder tener, eh, aterrizar todo eso que está en el mercado, para tener oportunidades de poder seguir creciendo y poder entregar soluciones a un mercado efectivo. Entonces, yo sé que de pronto los tiempos son muy cortos, ustedes no van a hacer máster en tendencias de mercadeo, porque eso lo va dando, pues, obviamente, el ir integrándose mucho más a todas estas prácticas. Pero la idea es que ustedes sean conscientes de cuál es la estructura y de qué manera se va a definir. La fase número, bueno, voy a detener la grabación. La fase que sigue, que es la número